¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, en esta oportunidad vamos a comentar un poco el libro de Pierre Juan Castel titulado Sociología del Arte, que es el que estamos viendo aquí. Es un texto pequeño, pero que la primera parte nos dará luces para poder entender cuál es el modo de plantear la sociología del arte en este autor francés. Bueno, el autor señala en un primer momento que la crítica de arte, tanto de lo formulado por Hauser como por Antal, entre otros, eh, son muy limitados, puesto que colocan en planos paralelos la historia del arte y la propia historia, ¿no? Va a señalar además que Hauser estudia la amplitud de cómo ha penetrado el arte en la sociedad contemporánea, en tanto que las referencias al pasado son meramente superficiales. Es decir, prácticamente lo que hace Hauser, según Pierre Juan Castel, es un estudio del arte a través de su comprensión actual. La sociología del arte, señala a este autor francés, considera de manera errónea que el artista traduce mediante su lenguaje particular una visión del mundo común de la totalidad de la sociedad en que vive. Es decir, eh, se estudia con una escasa importancia al papel individual de cada artista, como si todo artista estuviera en el mismo nivel y en la misma escala de valores. Eh, Además se señala que son escasos los estudios sobre las condiciones en las cuales se crean realmente las obras de arte. Este es otro punto importante que se descuida en toda sociología del arte, según Frank Castell, es decir, las condiciones por las cuales se crea una determinada obra de arte. Ahora bien, Frank Castell señala que en una entrevista que se le hizo, eh, le plantearon cuál era el método que él proponía para una sociología del arte. Sin embargo, él contestó que en realidad el problema no era elegir un método para poder determinar un mejor estudio en esta área, sino lo principal era ver el problema de la definición del objeto de estudio, eh, más que una definición en la profundización de la naturaleza de la obra de arte. Es falso pensar, señala Pierre Juan Castel, es falso pensar que las obras de arte tengan una realidad y puedan ser creadas independientemente de la colaboración de un artista, creador y un cierto círculo de testigos, ¿no? Entonces aquí ya Frank Castell plantea que la obra de arte tiene un lenguaje propio, un lenguaje distinto al lenguaje verbal, escrito, um, muy distinto también al lenguaje, por ejemplo, matemático. Si bien nadie duda que el lenguaje matemático es un lenguaje autónomo y distinto del lenguaje verbal, muchos dudan que el arte posea un lenguaje distinto al verbal, al escrito, ¿no? Entonces esta es la primera crítica que realiza a Frank Castell y que le ayuda para introducir su planteamiento sobre el arte como un signo, como un lenguaje. Para Piero Frank Castell, la sociología del arte va a implicar un nuevo enfoque de una cierta categoría de objetos, los objetos figurativos y los monumentos, teniendo en cuenta que el artista representa una de las formas fundamentales de actividad del espíritu, señala Frank Castell. En consecuencia, a nivel de un análisis profundizado de las obras, únicamente pues se puede construir una sociología del arte. Se debe declinar toda idea de que se pueda constituir un método moderno de interpretación de la obra de arte a través de la sociología. Por ejemplo, critica el método de Panofsky, que en realidad no planteó un cambio de enfoque en cuanto a la visión figurativa, ¿no? A la función de la visión figurativa del arte.
a lo largo de la historia, sino que se contentó con ahondar en las circunstancias particulares que determinan su significación cultural y simbólica de una época determinada. Por tanto, el método de Panofsky, luego de hallar la clave de la interpretación de los temas, no se hace referencia de manera alguna a la manera como ha sido fijado por la imagen. Asimismo, se critica en este caso a Panofsky porque su método puede ser aplicado tanto a obras de arte como a imágenes o, digamos, obras que no tienen algún significado artístico o un valor artístico. Un aspecto importante que hay que resaltar aquí es que el planteamiento de Pierre Van Castel en cuanto a la creación o la actividad creadora del artista, puede tener una doble actitud. Un artista puede producir variantes de obras de arte, pero ligadas a su experiencia personal, y de aquí van a surgir, señala, las series y los estilos que determinan las grandes épocas de la historia de las civilizaciones. Por otra parte, existen quienes crean nuevos esquemas. El signo es inventado en este caso, y una vez constituido deviene un elemento susceptible de insertarse en el juego combinatorio de las imágenes. Entonces, también existe la posibilidad, según Van Castel, de que el artista cree un nuevo signo distinto a los tradicionales y permanezcan ya en la historia de las civilizaciones o en la propia historia del arte. Entonces, en la base de una sociología del arte, señala Van Castel, figura el inventario de las grandes formas de creación de objetos que han ido jalonando la historia intelectual y artística de la humanidad. Entonces, una sociología del arte debe ocuparse de estos objetos relevantes, de estas obras de arte relevantes de la historia de las civilizaciones, porque han dado, digamos, han sido el eje por la que se ha movido toda una corriente de pensamiento y toda una corriente artística también. Por tanto, va a señalar que nos hace falta pues establecer la naturaleza y los procedimientos de un instrumental de carácter absolutamente original y universal. Por eso, todo progreso se apoya no sobre el desarrollo y la difusión de los modelos, sino sobre la investigación de las obras tipo, de los prototipos de pensamiento plástico. Entonces, la sociología del arte debe incidir en el estudio de estas obras que son, digamos, el eje para poder entender el propio desarrollo del arte a través del tiempo. Muchas gracias.